Hola, estimadas, ¿cómo están? Primero que todo, saludarlas. Espero que su día haya estado bien. Vamos a partir con la clase 3, asociada a... esta es la primera parte de la clase 3, asociada a lo que son los juicios que tienen ustedes mismas y que les abren o cierran posibilidades. Ya lo vamos a ir profundizando. Primero que todo, ¿qué son los aprendizajes que esperamos para esta clase? Primero, que sean capaces de identificar sus autolimitaciones para crear y gestionar un negocio. Autolimitaciones de ustedes. Aprenderán el poder de las declaraciones, la forma de utilizar asertivamente las palabras y además aprenderán a identificar cómo los juicios que tienen de ustedes mismas y del entorno les abren o cierran posibilidades. Lo primero que tenemos que entender es que el lenguaje que ocupamos o que utilizamos es tan importante como lo que hacemos. Porque cuando hablamos con otras personas, ya sean vecinos, amigos, padres, hijos, parejas, con quien sea, muchas veces decimos cosas que generan compromisos y en algunos casos ponemos nuestra palabra en juego y en otros generamos un antes y un después. Por ejemplo, cuando dijeron por primera vez te quiero, o cuando nos dicen por las mañanas qué linda te ves, ¿nos genera algo? No, por supuesto. ¿Se ha preguntado qué genera que pase esto? O sea, ¿qué es lo que produce que exista un cambio interno en ustedes cuando les dicen ciertas cosas? Son las complejidades del lenguaje las que construyen realidades. A continuación, daremos respuesta a estas preguntas. Vamos a partir con las afirmaciones. ¿Ya? En general, las afirmaciones están asociadas a comprobar algo que ya sabemos, que están asociadas a la realidad. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando dicen el cielo es azul? O yo nací en Santa Bárbara, o nací en Santiago, o yo vivo en Melipilla, o por ejemplo, Carolina mide 1,60 m. No pasa mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como son afirmaciones, de alguna manera para nosotros es realidad, es cierto. Donde la palabra debe adecuarse al mundo en las afirmaciones, ¿ya? Y como tal habla de hechos y por lo tanto en general no produce cambios, solo refleja circunstancias o lugares y entrega información, nada más. Podemos decir que Santiago es una ciudad congestionada de vehículos, solo está entregando información, pero eso es algo que de alguna manera ustedes ya saben. Eso es una afirmación. Fíjense bien. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien dice, cuando ustedes dicen, a mí me va a ir bien con mi negocio? Yo le voy a dar educación a mi hijo o yo voy a lograr mi casa propia. O le dicen, según la autoridad con que se me ha conferido, yo los declaro marido y mujer. ¿Dónde está la diferencia con las frases anteriores? Bueno, la diferencia está en que estas últimas frases en ustedes se generan o generan emociones distintas. Generan un cambio en su realidad. Y este cambio o estas frases o esto se denomina declaraciones, porque la palabra transforma al mundo. Partamos con las declaraciones. Cuando hacemos una declaración, en sí no hablamos acerca del mundo, sino que generamos un mundo nuevo. Ya lo van a entender. Con la declaración la palabra genera una realidad diferente, pues después de decir lo que se dijo, el mundo ya no es el mismo que antes. La acción de la declaración genera una nueva realidad. Entonces, en las situaciones en que la palabra modifica el mundo, o sea, nuestra realidad, hablaremos de declaraciones. Existen las llamadas declaraciones básicas. Estas fundamentalmente son las que todos deberíamos tener a mano. Les voy a explicar las más básicas y yo sé que las conocen. Partamos. Declaración de amor. ¿Cuándo les dijeron a ustedes por primera vez te amo? Y cuando ocurrió eso, ¿qué les pasó? ¿Cambió su realidad o no? Les aseguro que sí. Y esto pasa porque la declaración de amor forma parte de la creación de un mundo compartido. Con esto se va construyendo la relación de pareja. Ya no es una sola persona, sino que a partir de ese momento ustedes se proyectan con una persona más y pasan a ser dos. La declaración del no. ¿Cuántas veces ustedes han dicho no? La declaración del no compromete nuestra dignidad, ya que cada vez que consideramos o cada vez tratamos de decir no y no lo hacemos,
nuestra dignidad se ve comprometida porque no somos sinceras o no somos sinceros con nuestras motivaciones, con nuestros tiempos y lo que podemos o no podemos hacer, lo que queremos y no queremos hacer. Nos cuesta tanto decir no que a veces, por no decirlo, nos metemos en problemas, se los puedo asegurar. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si ustedes son gaffiter, por ejemplo, y les han pedido que vayan a una casa a las 10 de la mañana y a otra a las 10:30? El tema es que entre ambas casas hay 30 minutos de distancia, entre una casa y la otra. Y ustedes dicen que bueno, que sí. ¿Qué va a ocurrir? Están poniendo en juego y en duda su reputación, porque lo más probable es que sí asistan a las 10 de la mañana a la primera casa, pero en 30 minutos no van a terminar el trabajo ni llegar a la segunda casa, entendiendo que hay 30 minutos de diferencia entre una y otra para poder desplazarse. Al final, ¿qué va a ocurrir? Van a poder hacer el primer trabajo, pero el segundo no. Y con el segundo cliente o clienta van a comprometer su reputación. Y además, con esto, la dignidad. Se pierde un cliente, dejamos de ser creíbles. Pero no solamente eso, ¿qué pasa con la persona que está esperando a que llegue el gaffiter o la gaffiter y no llega a la hora? Obviamente se molesta y pierde la confianza, y lo más probable es que de ahí en adelante nunca más vuelva a llamar a esa gaffiter. Entonces, ¿qué ocurre? Se pierde un cliente y además, que más encima es peor, la reputación se mancha, se ensucia, porque lo más probable es que a ese cliente o a esa clienta a la cual no pudimos asistir no hable bien de nosotros. Hay otra declaración que es la declaración del no sé. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes dijeron no sé o no lo sé? A las personas les cuesta mucho decir no sé, porque tienen miedo a que las traten de ignorantes. Sin embargo, esta declaración es la que nos abre una gran oportunidad de aprender, de transformación como personas y de una creación de lo que somos a alguien totalmente distinto. Porque reconocer que no sabemos y estar dispuestos a aprender nos permite alcanzar otra realidad que quizás en este momento no tenemos. Por eso la invitación es a atreverse a reconocer que no sabemos, a decir no sé, porque desde ese momento tenemos la posibilidad de aprender. Más de alguna de ustedes ha sufrido con este curso, pero el reconocer que no todo se sabe y que se puede aprender les va a permitir modificar la realidad actual que tienen. La declaración de gracias. A veces, o la mayoría de las veces, no reconocer que los demás hacen algo por nosotros nos puede llevar a generar decepción sobre las demás personas. Cuando nos hacen un favor o nos ayudan, decir gracias es valorar la ayuda o el favor que nos están entregando. Así como también nos sentimos valorados cuando alguien nos dice gracias, también esas personas que nos hacen un favor se sienten valorados y valoran lo que hacen por nosotros. Por eso es muy importante estar dispuesto y decir gracias, porque de alguna manera se valora lo que se hace, tanto para ustedes como para el resto. Si tienen gracias pendientes, no sé, les sugiero a que las den, de verdad. Otra declaración es la declaración del perdón. A veces pensamos que el perdonar es hacerle un favor al otro. Sin embargo, cuando perdonamos, a quien realmente liberamos es a nosotros mismos o a ustedes mismas, puesto que se sacan un peso de encima. Si bien es un desafío perdonar, no es imposible, ya que es una decisión personal. Nadie, absolutamente nadie, las tiene por qué obligar. Es una decisión de ustedes. Y también es una elección. Podemos perdonar a otros y decirles te perdono. Como bien le podemos pedir perdón a otros, a otras personas a quienes hemos herido o con quienes nos hemos equivocado. Te pido perdón. O bien se pueden perdonar a sí mismas. Me perdono. ¿Cuál es la más difícil? ¿Lo han pensado en algún momento? ¿Qué les hace a ustedes que sea esa la más difícil? ¿A quién aún ustedes no han perdonado? Bueno, estimadas, hasta aquí llega esta parte de la presentación.
Les voy a pedir que realicen la actividad que sigue y después sigan con la parte número 2 de la clase. Estamos.